Decíamos ayer que las destrezas que tradicionalmente han sido el foco de la enseñanza en las escuelas oficiales de idiomas, por lo menos desde el segundo plan de estudios que se implementó en estas, tienen como objetivo, como toda la enseñanza y como el modelo de enseñanza que tienen las escuelas oficiales de idiomas, ayudar al alumno a adquirir competencia comunicativa, lingüística y destrezas. Ahora, nos planteábamos al final de la última sesión que muchas veces, aunque las destrezas tradicionales que trabajamos en las escuelas de idiomas están enfocadas, como digo, a adquirir competencia comunicativa lingüística, muchas veces, y incluso el modelo anterior que seguíamos hasta el del nuevo Companion Volume y de la implementación de la mediación, en la práctica acaba generando un pequeño efecto pernicioso, que es el énfasis en las destrezas de por sí, ya que esas destrezas son evaluables en un examen de certificación y por lo tanto son esas destrezas, y no solo esas destrezas, sino el formato de ejercicio con el que se evalúan dichas destrezas, las que se acaban convirtiendo en el foco y las que en cierta medida nos separan, nos distancian de la función comunicativa que debería tener el trabajo con estas destrezas. Y bueno, esto es hasta cierto punto inevitable. Las instituciones que son las escuelas oficiales de idiomas son un ente, un jano bifronte, ¿no? Tienen, diríamos, dos cabezas, como las águilas imperiales o jano de los antiguos romanos. Por un lado somos una institución certificadora y por otro lado somos una institución educadora. Entonces, en la parte educativa nos interesa simplemente pues, que nuestros alumnos adquieran, como decimos, esa destreza comunicativa, pero en la parte evaluadora tenemos un modelo de examen muy rígido, marcado y definido por el Estado, con cierto tipo de tareas muy concretas, con un formato de esas tareas también muy concreto, que nos obliga a preparar también a nuestro alumnado para dichas pruebas o consecuencia, en caso contrario, de motivar su insatisfacción y su frustración. Entonces, simplemente eso, reflexionar en qué medida podemos sintetizar con el menor contraste posible esas dos tensiones, esas dos facetas que tenemos nosotros. Y esto se conecta evidentemente con la mediación. La mediación hablaremos quizás más adelante de su incorporación legislativa a nuestro marco. La mediación se va a trabajar y se debería trabajar en clase como actividad, pero al mismo tiempo se tiene que evaluar en unos exámenes y la legislación es muy clara, determina que tiene que haber un examen exclusivo de mediación con dos tareas. Más allá no especifica qué tipo de tareas de mediación, pero claramente se indica que es una tarea, es un examen, mejor dicho, con dos tareas independiente del resto de los exámenes, lo que ya limita algunas de nuestras posibilidades porque no nos permite incorporar a la mediación como parte de la labor evaluadora de otra actividad de lengua. Entonces, hay muchos tipos de mediación. Dentro mismo de la mediación lingüística hay diferentes tipos de tareas que podríamos escoger. Pues, por ejemplo, mediación, vamos a hacer mediación oral, vamos a hacer mediación escrita, o vamos a mezclar las dos. Vamos a hacer una serie de tareas que incluyan la práctica de la mediación oral y de la escrita, e incluso para evaluarlas, hipotéticamente, podríamos mezclarlas, ¿no? Las actividades de mediación, por sus características intrínsecas, suelen ser actividades, cuando se hacen en el mundo real, sintéticas. Como vimos en el gráfico anterior del flechas del Companion Volume, la mediación realmente es una actividad superior y sintetizadora que requiere de las demás actividades de lengua. Pues requiere, en cierta medida, pues, la comprensión, la producción, etcétera, ¿no? Y si uno se imagina un contexto real de uso lingüístico de la mediación, pues por ejemplo, estamos en un restaurante con un amigo extranjero, no entiende el menú, tenemos que leerlo, tenemos que traducírselo o adaptárselo o simplificarlo, o tenemos que transmitir pues, algunos elementos culturales que están presentes en el menú, por ejemplo, comidas a las que nuestro visitante extranjero no está acostumbrado, etcétera. Esto lo haríamos oralmente, bueno, porque lo tenemos ahí al lado y no se lo estamos escribiendo, pero también se puede fácilmente imaginar una incorporación escrita de esto, ¿no? Entonces, por sí, las tareas de mediación
sobre todo si imitan a las del mundo real, deberían ser sintéticas o se benefician de estos saltos sintéticos entre lo oral y lo escrito y lo oral. Esto puede ser interesante para trabajar en el aula, pero como os digo, viene fijado en unos modelos de examen que determinarán si hacemos, por ejemplo, para evaluar las mediaciones orales o escritas, o ambas, pero separadas, como es el caso de Galicia, etc. Entonces, pasemos a reflexionar un poco sobre la mediación como viene formulada en el Companion Volume. Entonces, en el Companion Volume encontraréis un esquema como este que habla del dominio lingüístico global y lo divide en estos 4 bloques. Las competencias lingüísticas generales, las competencias lingüísticas y comunicativas, las actividades comunicativas para trabajar la lengua y las estrategias comunicativas para emplear la lengua. Y esto es un modelo que viene de bastante tiempo atrás, no es simplemente una innovación del Companion Volume. Esto estaba ya presente por lo menos desde el informe de la Comisión Europea sobre enseñanza y educación, resultado de la Comisión de Lors, ya pienso que en los 90, finales de los 90 sería. En el informe que publicó la UNESCO, La educación entierra un tesoro, donde se hablaba de esto, se fijaban esas competencias generales en francés, como savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-apprendre, o sea, saber, saber hacer, saber ser y saber aprender. Entonces, cada una de estas competencias generales está conectada en una celosía, en una red intrincada, con competencias comunicativas lingüísticas, con actividades comunicativas lingüísticas y con estrategias comunicativas lingüísticas. Entonces, el saber es lo que tradicionalmente consideramos los conocimientos, ¿no? En este caso son conocimientos lingüísticos porque estamos hablando de competencia lingüística en general y actividades y estrategias lingüísticas. Entonces el saber es pues, competencia lingüística, pues, conocimiento gramatical y léxico de la lengua. En las actividades de lengua se conecta con las actividades receptivas. Cuando uno conoce el vocabulario y la gramática, es capaz de recibir textos orales o escritos, recibirlos y descodificarlos, y al mismo tiempo las estrategias que se trabajan en este caso son estrategias sobre cómo recibir mejor y entender mejor un texto input que se recibe. Savoir-faire nos conecta ya con el saber hacer, con la parte activa. El hablante ya no es ahora, el usuario de lengua ya no es simplemente un receptor pasivo de lengua extranjera, tiene que ser un productor de lengua. Entonces, la competencia comunicativa lingüística es sociolingüística, ya no es estrictamente lingüística, porque ahora hay que saber no solo la lengua, sino los usos sociales y los contextos sociales y de creación de comunicado en un contexto social. La actividad comunicativa lingüística o la serie de actividades y de estrategias que conectan con este saber hacer, pues son las actividades de producción, ya sea oral, ya sea escrita, en sus diferentes variantes también, ya sea una producción, como digo, en este caso está enfocada en la producción de un individuo, pero ya sea producción creando diferentes tipos de textos escritos, por ejemplo artículos, o diferentes tipos de textos orales, por ejemplo un discurso. Siguiente paso, savoir-être, saber ser, nos conecta con la faceta no solo social, sino la faceta más utilitaria y negociadora con respecto a los demás. Y por lo tanto la competencia comunicativa lingüística es la pragmática, cómo conseguir cosas, cómo realizar exitosamente pues, diferentes actividades, y en la parte de actividades y estrategias comunicativas lingüísticas va unido a actividades y estrategias de interacción, de negociar significados y de negociar acciones con otras personas. Finalmente, savoir-apprendre es el que realmente va asociado a la mediación, a la idea de que nuestros usuarios de lengua tienen que convertirse en maestros de sí mismos hasta cierto punto, en eficaces aprendices autónomos y negociadores autónomos, y por lo tanto directamente conecta ya no con una competencia comunicativa lingüística, sino directamente con actividades de mediación, en las que uno media para uno mismo y uno media también para con los demás. Y este es el enfoque competencial que ahora promueve
de modo bastante claro a través de su esquema de actividades de lengua el volumen acompañante. Entonces, vamos a concretar un poco más ahora la mediación y las actividades de mediación. Entonces, de nuevo, el volumen acompañante presenta este gráfico bastante detallado con actividades de mediación por un lado y estrategias de mediación por otro. Vamos a irlo comentando y viéndolo, aunque ya os anticipo una cosa. Todas estas actividades y estrategias de mediación deberían trabajarse en los diferentes niveles, pero en evaluación, por lo que toca a Galicia, no todos estos palos van a ser incluidos en la evaluación de la mediación. Ya os anticipo que la mediación en Galicia se centra en mediando textos y dentro del bloque de diferentes tareas para mediar textos en 3 o 4. Básicamente, el primero, transmitiendo información específica; el segundo, explicar gráficos, diagramas, etc. El tercero, procesar texto por escrito; y el quinto, seguramente, tomar notas. Esos son los que realmente entran en la evaluación de la mediación. Entonces vamos a ver cómo elabora la mediación el Companion Volume. Como decimos, la divide en dos bloques. Por un lado están las actividades de mediación y por otro lado están las estrategias de mediación. Empezamos con las actividades y las actividades pertenecen a 3 grandes bloques: mediando textos, mediando conceptos, mediando la comunicación. La diferencia entre mediar textos, mediar conceptos y mediar la comunicación es que la mediación se va volviendo más genérica en cada uno de los estadios. Mediando textos, la mediación está muy ceñida a un texto concreto, a la creación de un texto concreto que media otro texto que, por el motivo que sea, no es accesible, no es inteligible a la persona con la que ese texto se intenta negociar. Esto normalmente podéis imaginarlo muy bien como un triángulo. Entonces, en este triángulo, en una de las puntas del triángulo está un usuario de lengua, en otra de las puntas del triángulo está el mediador y en la tercera punta del triángulo está el texto que necesita ser mediado. Entonces, por algún motivo, la línea recta que une a la persona que necesita entender el texto y el texto está rota. No se puede seguir esa línea recta. Entonces, esa persona necesita seguir la línea que pasa por el mediador y que llega hasta el texto. Otro modo de verlo es: el mediador tiene que reparar, tiene que crear las herramientas para que la persona pueda acceder al texto. Entonces es una mediación muy centrada en un texto y por lo tanto de todas ellas es, como podréis suponer, la que más fácilmente es de evaluar, porque básicamente podemos objetivarla en un texto que hay que crear a partir de otro texto inicial y para una persona ideal. Entonces, de todas las mediaciones es la más fácil de convertir en una tarea, ya sea de clase o una tarea de examen. Esta mediación de texto se divide en varios bloques. Básicamente hay 7 tipos de mediación textual. La primera es, como veis, relaying specific information in speech or in writing, o sea, transmitir información específica de un texto. El usuario, como de nuevo decíamos antes, no puede acceder a algún texto por algún motivo. El mediador sí puede acceder a ese texto, pero no necesita transmitir todo el texto. Solo hay alguna información muy específica que es necesaria o útil para la persona y esa es la información que el mediador va a transmitir. Entonces va a extraer de un texto inicial alguna información. Y este es un tipo de mediación que se trabaja sobre todo en los niveles bajos, del estilo de: he visto un anuncio que te interesa y bueno, te voy a dar simplemente algunos datos del anuncio, por ejemplo el teléfono y los días, por ejemplo si es un curso, los días que tiene lugar este curso. No tengo por qué leerte todo el anuncio o transmitirte toda la información del anuncio. La segunda de las tareas de mediación es explicar datos, o sea, gráficos, diagramas, esquemas, información visual, no solo textual. Esta, por ejemplo, en Galicia se trabaja más en los niveles altos, porque ya requiere realmente un cierto tipo de conocimiento que no es estrictamente lingüístico, sino que puede ser muchas veces matemático, estadístico, no a un nivel de complejidad, evidentemente, pero poder explicar, poder traducir números e imágenes a textos es también una labor de mediación. El tercero es procesar textos
tanto de modo oral como de modo escrito. Entonces, procesar, por su propia definición, incluye la noción de transformar. Toda actividad de mediación de textos incluye la transformación de un texto inicial para atender a las necesidades de un receptor. Pero esta transformación, de nuevo, puede tener diferentes modelos. En el primer bloque veíamos transmitir información específica, es básicamente sacar cosas de un texto sin modificarlas mucho. En procesar un texto, allí la transformación ya es mayor, ya no es solo cherry picking, ya no es solo sacar cosas del texto, es construir ahora un texto un poco más coherente, un poco más elaborado, que satisfaga de nuevo las necesidades del receptor. En este caso, pues parte de este procesamiento puede incluir su simplificación, su extensión o su reducción, puede incluir cambios de registro o cambios de formato, etc. Entonces puede incluir un mayor grado de actancialidad por parte del mediador. El cuarto bloque sería traducir un texto por escrito o de modo oral. Ya la traducción ya requiere un paso que va mucho más allá del procesado y ya incluso requiere un cierto tipo de destrezas y habilidades profesionales que no tiene por qué tener un usuario de lengua, incluso a niveles muy altos, pero evidentemente el Companion Volume incluye la traducción porque considera que quizás en los niveles más bajos de la traducción, en los niveles aún no profesionales, pues sí hay un continuo entre lo que es una mediación compleja y un usuario de lengua que es capaz de hacer mediaciones complejas y lo que es ya la traducción profesional. Hay un espacio entre ellos dos que se cubre por esta traducción de un texto escrito o de un texto oral, dependiendo de la situación, que puede tener que utilizar un usuario de lengua, aunque no sea un intérprete o un traductor profesional. El quinto es tomar notas. En este caso, pues lo mismo que harías en una lengua original, pues escuchar. En este caso, por ejemplo, muchas veces el contexto que se imagina es tu compañero de clase no ha podido asistir a este seminario en el que los dos estáis, toma notas y pásaselas a él para que a partir de las notas pues pueda tener la información que necesita para estudiar, ¿no? Y de nuevo, esto se puede practicar en todos los niveles. El siguiente, y los últimos dos ya incluyen una faceta estética que, igual que el segundo, ya nos saca no solo del elemento puramente lingüístico, sino que nos lleva a un elemento ya extralingüístico. Son expresar una respuesta personal a textos creativos, incluidos los literarios, y analizar y criticar de modo crítica académica, hasta cierto punto, textos creativos literarios, dar tu visión, tu opinión sobre un texto literario. Entonces, estos dos últimos, que incluyen la literatura y las artes, incluyen la expresión subjetiva, la mediación entre una obra artística y o literaria para un receptor. Y como os digo, esto ya incluye elementos no solo lingüísticos, sino culturales y estéticos. Bien, estas eran las actividades de mediar textos. Un poco más etéreo es el siguiente, que es mediar conceptos. Entonces, en la mediación de conceptos, las actividades que hacemos ya no están pensadas exclusivamente para coger un texto y mediarlo, sino para crear contextos o favorecer, son actividades que crean contextos o favorecen que en ciertos contextos los individuos puedan mediar, puedan resolver situaciones. Ya no es el problema ahora a resolver, ya no es un texto que necesita ser mediado, sino una situación social que seguramente incluirá textos orales y escritos a ser producidos por diferentes individuos, pero ya la mediación es de una situación social y de utilizar las herramientas de la mediación, de la colaboración entre los diferentes individuos para resolver ese tipo de situaciones. Entonces, hay dos ramas aquí, colaborando en grupo o liderando el trabajo de un grupo. Entonces, aquí el mediador puede hacer dos cosas. El mediador puede ser, diríamos, como un peón en el tablero de ajedrez, simplemente utilizará una serie de estrategias para ayudar como miembro de un grupo que está haciendo una actividad de mediación a que el grupo colabore efectivamente y a que pueda satisfacer esa actividad de mediación. Pues puede ser un debate o un texto o lo que sea. Pero hay otra faceta en la que el mediador no es simplemente un miembro del grupo, sino que es el líder, es el que ayuda a los demás a mediar. Y para eso están las actividades de liderar trabajo en grupo. Entonces, colaborando en grupo tiene dos bloques a su vez, facilitando la interacción colaborativa con los pares y colaborando para construir significado.
Entonces, esas actividades que se pueden hacer en clase, por ejemplo, en el marco de actividades más amplias de mediación como de debates, pues pueden incluir tareas concretas para que los individuos colaboren mejor entre sí y tareas también concretas para que negocien y construyan significados entre sí. Por ejemplo, como esto lo veo de modo muy concreto, por ejemplo, cuando se hacen debates, ¿no? Entonces, parte de la actividad de colaborar para construir significado, pues incluye, por ejemplo, que cada uno haga resúmenes independientes de uno o varios textos y después los ponen en común. Y entre ellos, y discutiendo entre ellos, construyen el significado. Al mismo tiempo, pues también podrían facilitar la interacción colaborativa, dando feedback positivo de lo que han hecho los compañeros. Por ejemplo, dos resumen el mismo texto y ahora lo comparan entre sí y se dan feedback, en plan, pues sí, creo que es importante, has detectado este y este otro aspecto, pienso que no has detectado muy bien este. Y las actividades de liderar grupo pues son parecidas, pero los dos apartados que son manejar interacciones y fomentar la discusión conceptual, pues son parecidas a las de colaborar en grupo, pero ya con una persona que es claramente el guía, ¿no? Entonces gestiona la interacción, por ejemplo, pues si estás haciendo dos grupos de debate, puedes nombrar a una persona en cada grupo que es el encargado de sintetizar el debate, de evitar que los compañeros se dispersen, de calcular los tiempos, que se dedican a preparar y a organizar cómo va a ser el debate posteriormente y quién va a hablar y qué va a decir, y en ayudar al desarrollo de charla conceptual, pues tiene que ser una persona que, de nuevo, pues aquí adopte un rol protagonista y sepa pensar las preguntas necesarias con las que animar a los compañeros a reflexionar sobre la tarea de mediación que están intentando desarrollar. Finalmente, el tercer bloque sería mediando la comunicación. Y de nuevo, ahora ya nos estamos moviendo de un texto concreto a una situación comunicativa concreta en grupo, allá a las mediaciones en el sentido más general, más genérico del término, las mediaciones ya fuera de la clase, en el ámbito social, en el ámbito de las relaciones interpersonales y de las necesidades y los conflictos y los problemas que se necesitan resolver en las relaciones sociales e interpersonales. Entonces, mediando comunicación tiene tres bloques: facilitando espacios pluriculturales, actuando como intermediario en situaciones informales y facilitando la comunicación en situaciones delicadas y en desacuerdos. Entonces, como os digo, las actividades de mediar comunicación ya se hacen cada vez más difíciles de realizar concretamente en el aula, excepto como actividades simuladas, ¿no? Entonces, y ya no se concretizan tanto en un texto, en una actividad concreta. Facilitando un espacio pluricultural puede incluir toda una serie de medidas y toda una serie de actividades y toda una serie de reflexiones por las que los alumnos, por ejemplo, pues van colaborando para construir eso, un espacio en el que haya diferentes culturas y se aprovechen positivamente. Por ejemplo, si hay alumnos que proceden de diferentes entornos lingüísticos y culturales, pues crear, por ejemplo, a lo mejor grupos de conversación o grupos de charla y de debate, donde se reflexione y se incorporen todas esas diferencias culturales de un modo positivo, creando un espacio donde se valora positivamente toda esta diversidad cultural. Actuando como intermediario en situaciones informales, es una labor de mediación básica, pero aquí claramente la idea es trasladarla a situaciones reales, ¿no? Situaciones informales reales donde una persona actúa de este modo. De nuevo, se pueden simular con actividades que hemos imaginado para mediar textos, pero el énfasis está en esta finalidad social de ayudar a otras personas. Lo mismo con facilitar la comunicación en situaciones delicadas y desacuerdos. Parte de las tareas que se trabajarían en este bloque incluirían cosas que realmente son muy poco lingüísticas, como son tratar a los demás con respeto, decir cosas de un modo delicado, etcétera, ¿no? Pues son destrezas lingüísticas, pero no necesariamente en una lengua A, en una lengua B. Son destrezas lingüísticas que muchas veces no se poseen incluso en la lengua A, no digamos ya en la lengua B. Y este es un modo de practicarlas. Finalmente, las estrategias de mediación, las actividades son actividades para desarrollar o para resolver problemas de mediación. Las estrategias
de nuevo, pues ayudan a conseguir llevar a cabo estas actividades. Básicamente, el Companion Volume nos presenta dos tipos de estrategias, que son estrategias para explicar conceptos nuevos y estrategias para simplificar textos. Es decir, en el desarrollo de actividades de mediación pueden aparecer conceptos nuevos relacionados con la nueva lengua o con la cultura de la nueva lengua que necesitan ser aclarados y al mismo tiempo, mientras se está trabajando en textos, en esas actividades de mediación, pues hay diferentes herramientas, diferentes mecanismos que te ayudan a simplificar ese texto. Por ejemplo, en estrategias de simplificar el texto, básicamente tenemos dos, que son parte de las tareas que se podrían trabajar en mediaciones, en estrategias de mediación. Amplificar un texto denso y simplificar un texto. O sea, el amplificar un texto denso es la idea de tú tienes un texto muy técnico quizás o con vocabulario muy preciso o por ejemplo como un poema con un significado muy sintético y muy evocativo. Lo que puedes hacer es crear un nuevo texto más extenso que simplifica. Entonces, aunque el texto nuevo es más largo, realmente ayuda a entender y a simplificar el texto anterior. Por otro lado, tienes el streamlining, que sería como recortar lo accesorio y quedarse con lo esencial. De nuevo, aquí tendrías el problema diferente. Tienes un texto muy amplio y no toda la información que da el texto es realmente esencial. Entonces, para facilitar su comprensión y su mediación, pues eliminas las partes que consideras innecesarias o menos necesarias para el fin específico. Entre las estrategias para explicar un nuevo concepto, básicamente hay tres. Conectar con conocimientos previos, simplificar, romper en trozos más pequeños información complicada y adaptar el lenguaje. Y de nuevo, estas son estrategias que usáis o que vais a usar como mediadores y que vuestros alumnos van a usar como mediadores cuando estén mediando textos concretos, ¿no? Pues conectar con conocimientos previos. Pues a lo mejor estamos hablando de una nueva área temática, pues hay que establecer analogías o asociaciones entre lo nuevo y lo que ya saben nuestros usuarios. Descomponer la información complicada en trozos pequeños, pues es parecido a amplificar textos densos, pero en este caso no centrándose en un texto concreto, sino en información dentro de un texto concreto. Y adaptando el lenguaje, pues dependiendo de la situación, pues adaptando el registro, simplificando el lenguaje o formalizándolo si el texto que estamos explicando pues va a ser traducido, va a ser llevado a un contexto un poco más formal, etc. Con esto pienso que tenemos ya una perspectiva global de cómo plantea la mediación el Companion Volume, tanto como parte de su enfoque competencial como una estructura en árbol de una serie de actividades de mediación y de estrategias de mediación, a su vez con diferentes subtipos, ¿no? Y por el momento lo vamos a dejar aquí. El próximo día continuaremos profundizando un poco más en los aspectos no estrictamente lingüísticos de la mediación.